De esto no se habla, un programa que explora los silencios, los incómodos, culposos silencios que se producen cuando no nos atrevemos a hablar. De esto no se habla. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por aquí. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por aquí. Volvimos a De esto no se habla, el 88.7 en Radio La Azotea. Y realmente vamos a tocar un tema que es más que importante para Mar del Plata. Está con nosotros Daniel Rodríguez, concejal del Frente de Mar del Plata. ¿Cómo le va, Daniel? Bien, ex. Bueno, concejal, mandato cumplido. Puede decir mandato cumplido, claro. Venís acompañado. Exactamente. Contanos un poco, a ver. No, vengo acompañado por Quique Giussiani, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Fundación CEPES, y de alguna manera, digamos, con la satisfacción que siempre uno tiene de estar con compañeros así como Quique, porque nosotros llevamos más de 20 años con esta fundación. Con un posicionamiento, diría yo, por lo menos distinto, por lo menos con una caracterización que yo diría no se han dado en muchas oportunidades, que es tomar el espacio de la política con un criterio no solo desde las artes de la política, sino también con el aporte de los profesionales, los técnicos y demás, y eso es llevarlo adelante. Claro. Y lo hacemos con todos compañeros como Quique y otros, hay muchos, que siempre han prestado y prestan toda su colaboración en forma absolutamente ad honorem. Claro. Son profesionales, pero no son rentados profesionales de la fundación. Claro. Así que bueno, para mí es un orgullo ante esta situación que estamos pasando y que hoy vamos a hablar respecto a esta discusión del offshore y demás, de que Quique sea el presidente de esta comisión, que esa comisión haya trabajado y mucho sobre esto, que ya lo va a contar mejor él, y haya sacado un dictamen que para nosotros es interesante y muy valioso. Claro, porque viste que hay opiniones encontradas, ¿no? Por un lado, por el otro, que te dicen, no, que sirve, no sirve, para el común, ¿no? Es decir, estoy hablando en un lenguaje, no, que el tema pesquero, que el derrame, que... Sí, sí. Y después está el otro lado, que te dice, no, mirá que hay 20.000 puestos de trabajo. Es decir, los pingüinos empetrolados. Claro, es decir, a ver, ¿qué nos pueden explicar ustedes o comentar? Bueno, ante todo, buenas tardes. Muy grato de poder estar acá compartiendo este momento con ustedes y poder charlar del tema, porque es un tema que realmente es muy importante no solamente para la ciudad, porque muchas veces nos concentramos en pensar que es solamente para la ciudad de Mar del Plata, es para el país. Es para el país. Estamos hablando de un tema que nos supera como marplatense, más allá de que esté lo más cerca sea Mar del Plata. Pero tenemos que a ver, el tema, ¿por qué se produce tanta controversia con esto? Porque se lo encara de diferentes partes, ¿no es cierto? Está la persona que es ambientalista de por sí y que yo estuve escuchando muchísimo todas las intervenciones del Consejo Deliberante, y la verdad llegué a la conclusión que todos tienen razón en relación a de cómo encaran el tema. Exacto. O sea, sí, de verdad. Cada uno lo encara desde su óptica, desde lo que sabe, como sucede en la mayoría de las cosas que producen controversia en el país. Muchas veces a uno le parece que es solamente por una cuestión política o por una cuestión de fanatismo, y sin embargo, muchas veces no se tiene bien en claro de qué estamos hablando. Y ahí se produce el problema. O sea, reaccionar rápidamente después de lo que pasó en diciembre es algo que la verdad no tiene sentido. ¿Cómo podemos pensar de que una cosa tan importante como esta se reaccione abruptamente haciendo en principio una manifestación, en principio una intervención judicial para parar todo? ¿Por qué no nos ponemos nosotros nos llevó 5 meses de discusiones internas?
5 meses en las cuales justamente teníamos diferencias. Y esas diferencias nos llevó mucho tiempo ponernos de acuerdo. Perdóname, en la Fundación CEPES. En la Fundación CEPES, sí. Bien, bien. Y Sí, llevamos el tema al plenario de nuestra agrupación. O sea, nosotros lo discutimos primero, lo llevamos al plenario, en el plenario lo seguimos discutiendo, no nos poníamos de acuerdo, 5 meses nos llevó. Tengo entendido que vos no eras muy partidario. No. En el principio, ¿no? Totalmente. Mira vos, ¿por qué no nos contás eso? Que es porque justamente por los objetivos. Mirá. A ver, yo soy contador, pero hace 15 años me metí muy de lleno en los temas ambientales. Ajá. En el tema del calentamiento global, en las energías renovables. Y estaba haciendo justamente un posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas acá, y con la Universidad de Bari y la Universidad de acá de Mar del Plata, y plantearon de que para terminar el programa habría que hacer un trabajo. Y con un compañero nos empezamos a comprometer con el tema ambiental y hicimos una fundación. Ajá. Relacionada con las energías renovables. Y en esa investigación empecé a leer algo de hidrógeno, y en esa investigación de hidrógeno me conecté con un profesional de la Asociación Argentina de Hidrógeno, el presidente Juan Carlos Buelsich, que me invitó a ir a Buenos Aires a una reunión hace 15 años, y a partir de ahí mi mundo y mi vida cambió por completo. Yeah. Pero todo, sí, de una manera tremenda. Entonces, desde ese punto de vista, y con toda la información que fui recibiendo y demás, mi forma de pensar cuando recibo esa información es cómo nosotros estamos luchando desde hace un montón de años para que se termine con el tema de la explotación de las energías sucias, de producir petróleo, de producir gas y demás, a nivel mundial estamos hablando, y ahora nos plantean el tema de que vamos a seguir produciendo petróleo, produciendo gas, en vez de ese dinero ponerlo a producir energías renovables y el hidrógeno. Esa primera reacción fue ahí, y fui defendiendo primeramente esa postura. Pero con el correr del tiempo y escuchando a los demás, porque acá lo importante es escuchar a todas las posturas, es darme cuenta que verdaderamente estamos en una transición energética, que para esa transición energética se necesitan pasos, y que nosotros como país todavía no estamos en condiciones de darlo. Entonces, las dos cosas son posibles, y busquemos la manera de que seamos positivos en tomar en cuenta los dos temas. Exactamente. Vamos a seguir produciendo gas y petróleo por muchos años más. Si no los tenemos, los vamos a tener que importar. Claro. Entonces, el punto de vista mío y de la comisión fue dado en esos términos. O sea, nosotros no estamos en contra de la postura de los ambientalistas que piensan, no, que nadie está en contra, por su formación, que a lo mejor va a haber derrames, va a haber... Pero bueno, escuché a un montón de profesionales, a IPF, a colegios de ingenieros, nos empezamos a interiorizar y a tomar... a tomar otra información también, ¿no es cierto? Yo tengo una pregunta para la persona media, ¿no? Es decir, ¿por qué se habla 307 kilómetros son? Sí, 307 kilómetros. ¿Ya se hicieron alguna exploración ahí? Sí, está estudiado. O sea, fíjate lo que pasó en el año... Todavía en el gobierno de Cristina. Se hizo un estudio de toda la plataforma submarina, y con ese estudio que se hizo, se llegó a la conclusión de que la plataforma submarina nuestra no estaba solamente a las 200 millas, sino que se extendía hasta las 300 millas. Claro. Por eso nosotros podemos estar hablando de que tenemos la posibilidad de explotar eso desde nuestro país, porque ese lugar está después de esos estudios que se hicieron. Y para hacer eso estuvieron de acá del INIDEP, estuvieron barcos, o sea, un montón de gente que estuvo estudiando todo ese tema para poder extender esa plataforma. O sea que los estudios ya están hechos, falta
digamos, profundizar ese tema, ¿no es cierto? Pero los estudios en general... de eso no se habla mucho, ¿viste? Te dicen, la plataforma sí o no, ya está, ahí terminó. Es decir, pero lo que vos me estás explicando, no hay mucha información. No, es que hay una falta de información, ¿no es cierto, Daniel? Claro. Daniel quería decir algo. No, no puedo dejar de dar un toque político, ideológico. Claro. En base a lo que dice Quique, que es absolutamente cierto porque es así, hubo discusiones entre nosotros, y el planteamiento real que uno visualiza cuando él habla de la transición, que es lo correcto, hay algo que el hombre común se le escapa. Es difícil entrar en esta meditación de lo que voy a decir ahora. Sí. Y no voy a dar nombre ni de instituciones ni de nada para no generar un clima que no corresponde. Pero la verdad que detrás de todo esto, yo lo primero que rescato es la decisión política del gobierno nacional. ¿De qué? De que venga un trabajo que recambie la política de energía en la Argentina para ponerse de acuerdo, tal cual dice Quique, a lo que todos queremos, energías limpias. ¿Quién puede estar a favor de envenenar el planeta? Nadie. Claro. ¿Quién le puede decir al peronismo que puede no estar a favor de este tipo de cosas? Nadie, porque lo ha demostrado. Hay discursos de Perón del 45. Sí, señor. Es cierto. Cuando nadie hablaba de esto. Entonces, del medio ambiente, Perón. Exactamente. Entonces nadie nos puede decir que pasa eso. Pero había que tomar esta decisión. Y además, ¿en qué no nos tenemos que callar nada? ¿En qué marco? En un marco de un espacio político, como es el Frente de Todos, que abarca grandes sectores, de los cuales muchos de esos sectores son sectores que abonan mucho al tema del ambientalismo profundamente y demás. Por lo tanto, es toda una discusión y un desafío fuerte esto. Pero la realidad, que quienes batallan del otro lado con esto, y a través de instituciones y demás, son los que hicieron el desastre que hay en el planeta. Y dicen, señores, no, a partir de ahora hay que cuidar el planeta. Cuando vos no te pudiste acomodar para ver cómo reemplazás eso que has vivido hasta hoy con la energía y demás por otra manera que sea limpia. Entonces ustedes paren, nosotros paramos. Claro, ellos paran porque ya hicieron el desastre. Ya recaudaron lo que tenían que recaudar, hicieron guerra, mataron pueblos enteros discutiendo el petróleo. Exactamente. Vamos a hablar claro. Entonces yo celebro la decisión del gobierno nacional. Y nosotros el planteamiento que hemos hecho y que ha planteado Quique es estar a favor de esto y estar a favor del cuidado posterior de que esto sirva para transformar las energías. Y te agrego que no les interesaba en absoluto nada el tema ambientalista porque lo hacían en otros países, no en el de ellos, ¿no es cierto? Ninguna duda. Entonces lo llevaban a Afganistán, a Pakistán, a todo eso. Ninguna duda. Que ninguna de esas instituciones que pululan en el mundo hablando del ambientalismo hablaba qué pasaba con esos pueblos. Cierto. Hay que hablar claro de esto. Muy cierto. Sí, y justamente lo que estaba diciendo recién Daniel es que a dónde llegamos nosotros con nuestra propuesta, ¿no es cierto? O sea, estamos convencidos de que esa transición de energía, porque acá es la única posibilidad de que no lleguemos a un desastre ambiental a nivel global, estamos hablando, porque el ambiente es de todos. Claro. No hay fronteras donde puedan dividir el ambiente. La única posibilidad es que no llegar a los 2 grados de aumento de la temperatura del mundo, que verdaderamente cuando se llegue ya pasando ese límite va a ser un desastre. Y la única forma de pararlo es con las energías renovables. Y hay un vector de almacenamiento de esa energía renovable que se llama hidrógeno. El hidrógeno verde en particular, que es el producido por energías renovables y que pueden facilitar la descarbonización de la economía, es lo que verdaderamente ya se empezó a trabajar muchísimo en el mundo, en muchísimos lugares, hace más de 10 años que se está trabajando, y se está desarrollando mucho, y se ha llegado a la conclusión de que no va a alcanzar en los países centrales donde más consumo va a haber
la cantidad de hidrógeno que se va a necesitar y se va a tener que recurrir a los países donde tengan mayor territorio, con posibilidad de instalar mayor cantidad de energías renovables, mejor vientos y mejor sol, como nosotros tenemos una oportunidad única en este momento, somos un país privilegiado para eso. Entonces, pero necesitamos algo que es imprescindible, que son fondos. Claro. O sea, necesitamos capital para desarrollarlo, porque puede llegar a venir capitales extranjeros, gente que va a invertir en eso porque le conviene, pero de cualquier manera el desarrollo interno lo tenemos que hacer con fondos propios. Y para eso necesitamos esos fondos. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra? Bueno, muchachos, está bien. Nosotros aceptamos de que ustedes sigan produciendo energía de esa manera que se ha hecho hasta ahora, como siempre se hizo. Pero también solicitamos de que desde las regalías que deje esa producción nueva, se pueda formar un fondo fiduciario, con un destino específico que es para desarrollar las energías renovables y el hidrógeno. Qué bueno. Entonces, esa propuesta es la después que nosotros estamos militando. Después se vendería el hidrógeno, eso, ¿verdad? Es que eso, el hidrógeno que se produce ahí es como, a ver, ¿cómo decirte? Yo tengo energías renovables que son, vamos a suponer, un parque eólico. Sí. El parque eólico está produciendo una cantidad determinada de electricidad, sí, que llega un momento que a lo mejor no tenés la posibilidad de transportarla porque tenés una limitación. Entonces lo que haces, lo almacenás en hidrógeno, y con ese hidrógeno después podés utilizarlo como combustible para producir electricidad de nuevo. Los vehículos, sobre todo los vehículos más pesados, se van a manejar en hidrógeno y ya se lo están haciendo. Hay ya en experimentación trenes, barcos, hasta aviones. O sea, lo que viene es la economía del hidrógeno. En los próximos años va a ser como fue la economía del petróleo hace 200 años atrás o 100 años atrás, va a ser la economía del hidrógeno. ¿Hay un estimativo así de, por ejemplo, estoy fantaseando, ¿no? Es decir, el trabajo, qué cantidad de personas, es decir, directa e indirectamente? ¿Cuántos son? Mira, el otro día estuvo Dos David, que está en la Secretaría de Energía. Nos comunicamos con él el día que anunciamos con Quique la decisión que habíamos tomado. Él habla, la verdad, de cosas trascendentes. 20.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Directo e indirecto. 200.000 barriles día. Cuando esté funcionando en pleno. Sí, y concretamente habla que Mar del Plata, además de su producción, nosotros en Mar del Plata, me ha tocado como concejal, me ha tocado como diputado, una de las grandes cosas que discutimos es la discusión de la matriz productiva. Claro. Que está centrada desde hace décadas en 2 o 3 ítems y no mueve. Y no mueve, exacto. Mobiliario y turismo. Y se está hablando de la posibilidad que Mar del Plata se convierta en una ciudad productiva en el petróleo. Una ciudad petrolera directamente. Por eso nosotros tuvimos acá un ingeniero que cuando se empezó a hablar de ese tema dijo: Mar del Plata puede llegar a ser Texas. Y yo sinceramente lo miré, porque como yo de eso no sabía nada, digo, ¿qué está diciendo? Acá hay algo que me parece que no hay que dejar de decirlo, y yo apelo a la razonabilidad que puede tener el intendente. No se puede judicializar este tema. Está haciendo perder a la ciudad una oportunidad histórica. Discutamos todo lo que quiera discutir. Exija todas las garantías que podamos exigir todos, y vamos a estar al lado de cualquiera que las exija. Pero no trabarlo de esta manera. Porque hay cosas, yo les digo, hay algo que yo no me puedo callar, que hay que agregar a todo esto. En la situación no solo que se encuentra en Argentina, que se encuentra el mundo. No sé si ustedes leyeron las declaraciones del presidente del Banco Central de Inglaterra. Sí. Que ha dicho, si esto sigue con estas caracterizaciones, va a haber hambruna en el mundo. Claro. ¿Quién se va a hacer cargo? No hay posibilidades
en la Argentina de no desenvolver este tipo de cosas y podemos resolverlas. Hagámoslo de la mejor manera posible, pero hagámoslo, no perdamos estas oportunidades, para mí, por especulación política. Sí, pero yo creo que él podrá decir, no estoy de acuerdo, lo judicializa, pero el mar es el mar de la nación, no es el mar de Mar del Plata. Sí, obvio. Sí, pero la judicialización, ya tenemos experiencia en la judicialización en la Argentina. Exacto. Sí, estamos de acuerdo, pero... La ley de medios, por ejemplo. La tenemos. No, estamos de acuerdo en eso, claro. seguro. Tristes experiencias. Triste. Pero a lo que yo voy a decir, el tipo no se va a poder meter en la historia de la, ¿cómo es? De decir, no, esto no se hace porque a mí no me cae bien. No, pero siempre hay un juez que le va a prestar oídos y le va a mandar alguna cautelar. Entonces, uno cuando está en política es receloso. Sí. Hay pruebas. Yo no las voy a decir porque no quiero hacer de esto una discusión política, si sabemos, mucho menos partidaria ni ideológica. Pero hemos tenido pruebas de todo tipo, barbaridades que han hecho los jueces. Sí, barbaridades. Sin duda. No, eso no. Entonces hay cosas que no te cierran. Sí. El análisis que ahora, pero ¿cuál hacer? Es el sentido de oponerse? Porque lo presenta el... Bueno, ese es el sentido de la discusión política. Si me permiten, el mayor problema que yo veo en esto es que esta oposición viene sin ningún tipo de análisis. Porque si nosotros, teniendo conocimiento del tema y discutiendo, nos llevó 5 meses, ¿cómo antes de un mes de presentarse esto está judicializado? Sí, cuando salió el título digo no. ¿Con qué argumentos? ¿Con quién estudiaron? ¿A quién consultaron? Eso es lo que hagamos esta consideración. Él hace como corresponde desde el punto de vista eminentemente científico y técnico. Yo te la hago desde lo político. ¿En dónde está alineada la fuerza política de Montenegro? Estados Unidos, Inglaterra. El presidente del Banco Central de Inglaterra hace una advertencia: señores, va a haber hambruna en el mundo. ¿Quién se hace cargo de esa línea ideológica de que en la Argentina no haya hambruna? Y diga qué hay que hacer para que no la haya. ¿Quién se hace cargo? Porque después nada, yo no fui. Claro. Entonces defendamos lo que tenemos que defender. ¿Y ahora cómo está, digamos, ahora? ¿En qué etapa está este tema? No, ahora está la audiencia que se hace, se van dando los pasos que se tienen que dar. Después hay que ver qué pasa con la audiencia. ¿Es vinculante? Perdón. No es vinculante. No es vinculante. Tema de discusión. Claro. Que yo estoy de acuerdo. Tema de discusión, que las audiencias no sean vinculantes, la verdad que es un tema. Sí. No solo de este tema, cualquier tema. Claro. Pero, y el tema, está el tema judicial, que hay que esperar a ver qué pasa. Sí, todavía está. No había un juez, si yo mal no me acuerdo, había hecho una presentación y el juez se la rebotó. Sí, no sé cómo está, cómo quedó eso. Hubo una presentación que salió, que después se apeló, y en esa apelación aparentemente apareció de nuevo la posibilidad de seguir con seguir. Algo así, ¿no? Más te digo, ya se anunció que en marzo del año que viene, del 2023, se empiezan a hacer se empieza con la exploración. Así que no sé, el tema nunca se sabe con el tema judicial, porque sin duda. En círculos políticos se dice que es posible que pueda obstruir. Claro. Y sí. Pero bueno, la cuestión es que hagamos la discusión esta en el sentido de que tengamos en claro cuáles son los objetivos y a dónde vamos y por qué estamos luchando cada uno por esto, ¿viste? Porque si no es una mezcla. Ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar todos los que estaban hablando en diferentes postulantes. Sí, había personas que no necesariamente tenían que ser profesionales ni nada, muy lúcidos en sus análisis, muy lúcidos. ¿Pero por qué? Porque estaban hablando de un tema que es fundamental. Estaban diciendo, bueno, a estos, por ejemplo, un tema de un ambientalista que a mí me pareció muy adecuado. A estos temas, acá no se puede seguir pensando en
en cambiar las energías por otras, porque no podemos seguir consumiendo lo que estamos consumiendo. Entonces estaba muy muy fuerte en ese comentario, y hasta te diría que hasta tendría razón. ¿Qué podemos decir? ¿De que es indefinido el tema del consumo? No, está bien. Claro. Entonces, pero si vos estás defendiendo eso, tenés que tener en cuenta que entonces tenés que dejar de lado los autos, la televisión, los celulares. Hay un montón de cosas que tenés que dejar de lado. Porque si no, si vos no estás dispuesto a abandonar lo que a vos te da el placer de usarlo continuamente, y estás gastando en lo que sea, y estás yendo en avión, en auto, en la pero eso es la vida moderna, necesita energía. Claro. No hay país que se pueda seguir desarrollando sin energía. Entonces la energía es fundamental. La cuestión en esto es que hay que conseguir energía abundante y barata. Y la única forma de conseguir abundante y barata es con mucha producción. Y si vamos a sustituir esa producción sucia por limpia, es la misma característica. Hay que llegar a producir cantidades de energía y barata, porque se necesita para todo. La industria, ¿cómo funciona la industria si no tiene energía? Seguro. O sea, es fundamental. Es imposible. Así que me decías, Daniel, 200.000 barriles por día. Eso es lo que planteó, sí. Claro. En cuanto a las audiencias, ustedes estuvieron presentes. Sí. ¿Sigue ese argumento tan infantil como que las playas van a quedar empetroladas? No, casi no se habló de eso. No, por suerte no. Ese planteo fue al principio. Sí, nada más. Muy infantil, digamos. No, eso de lo que yo escuché, por lo menos nadie lo dijo. Bueno. No. Por lo menos hay seriedad, digamos, en los planteos, de un lado o del otro. Yo creo que bueno. sí. La distancia calcula que es de acá a Chascomús, más o menos. Y sí. Sí. O de acá a Los Ríos, de acuerdo a la ruta que vayas. Claro. Claro. No, pero los que vamos para Buenos Aires más o menos la tenemos más clara, ¿no? Sí. Claro, es una... Y fíjate vos que uno ve, por ejemplo, que ha podido viajar en Brasil, prácticamente se ven a la vista. Sí. Vos estás en las playas y ves las plataformas. Pero acá están a 307 kilómetros. No, obvio. En Río Grande, en Tierra del Fuego, están a 30 kilómetros de la costa, se ven, pero además de eso, el 30% del consumo de gas que tenemos en este momento se saca de ahí, se saca de la plataforma. Y hace 30 años que está funcionando. Y no ha habido accidentes graves. Y yo no he escuchado, por lo menos. Yo no te podría garantizar, pero no he escuchado. Puede haber, ojo, nadie dice, no, puede haber, pero... como él lo dijo al principio, es cierto. El riesgo existe. El riesgo existe, como en todo, bueno, ¿no? Es decir, que se hunda un petrolero y qué sé yo. Cada actividad humana tiene su riesgo. Pero de todas maneras eso... En cualquier actividad, claro, como decís vos, en cualquier industria grande que se quema, esta que se quemó hace poco ahí en el Gran Buenos Aires, que es una fábrica de productos, ¿cómo se llama? Aerosoles. Sí, que había un humo terrible, bueno, sí. Seguro que no lo habrán hecho a propósito. Pasa eso. Gente, gracias por venir y queremos estar en contacto permanente. Yo creo que sí, que va a ser importante, porque este tema, esta propuesta que nosotros tenemos, la queremos militar en todos los medios. Seguro. Y llevarla adelante lo más posible, porque por lo menos necesitaríamos de llegar a eso. Lo que la gente necesita es información. Claro. Sí. Seguramente eso, lo vamos a volver a convocar y otra vez para hablar. No sabe, te digo que uno anda por la calle. Uno te dice no. Pero hay que reconocer algo. La historia, las acciones que han pasado con los poderosos, el petróleo es uno de ellos, no son buenas. No. Entonces la gente tiene desconfianza. Sí. Y es lógico que la tenga. Seguro. Y es lógico que la tenga. Seguro. Gracias por venir. Gracias. Adiós, muchas gracias a ustedes. Mi abuelo mató franceses y mi padre federal. Y yo tan solo heredé un jacal y 3 nopales.
visita. Mi abuelo fue buen guarista y mi padre zapatista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Mi abuelo y también mi padre murieron por la justicia. Mi abuelo y también mi padre murieron por la justicia. Yo pienso que esta señora los jacales no visita. Yo pienso que esta señora los jacales no visita. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. Y a mi padre en un petate manual derecho del pueblo. Y a mi padre en un petate manual derecho del pueblo. ¡Ajúmala! ¡Calentamos! En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. En el campo vuelve a oírse al campesino gritando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. De esto no se habla. Un momento para levantar la mirada e ir un poco más allá del lugar común, más cerca del pensamiento como herramienta crítica. De esto no se habla. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar.